ingeniero de Japón, un médico de Suecia, un agrónomo de Canadá y un crítico literario estadounidense se pararon en medio del Parque Nacional de Yellowstone. Pero en lugar de hermosos paisajes, solo se veía tierra quemada que se extendía por el área. Los cuatro miraron a lo lejos con tal expresión en sus rostros, como si tuvieran que arar manualmente todo este páramo hasta el borde del horizonte. Esto no era del todo cierto. En realidad tuvieron que volver a arar toda la tierra. Unas pocas docenas más de personas se unieron al grupo, luego más y más. Entre los presentes se encontraban destacados expertos de todo tipo de industrias de todo el mundo. Fue como si un hombre uniformado viniera hacia ellos desde el mismo suelo y comenzara a informarles. Los presentes ya sabían que tendrían que repoblar la tierra, pero todas y cada una de las veces seguía siendo desagradable y extraño de escuchar. Entre ellos, la gente se refirió a este discurso introductorio como la conferencia del joven colonialista. Después del apocalipsis, no había forma de que no pudiera haber bromas. Incluso se decía que los primeros pobladores tenían un sentido del humor reforzado a propósito. Desde el territorio de lo que antes era el Parque Yellowstone, corrientes de autobuses y helicópteros se extendían continuamente. Las personas fueron transportadas a diferentes partes del mundo, donde trabajaron para restaurar la civilización. Durante la reconstrucción de la central hidroeléctrica de Tucuruí, en Brasil, ocurrió un accidente. Murieron casi todos los integrantes de un grupo de ingenieros. Una semana después llegó un avión con especialistas de Estados Unidos. No nuevos, sino con las mismas personas que habían muerto el día anterior. Estos seguramente son cuentos de hadas e historias de terror de los pasillos de la fundación, dices. Y te diré que la humanidad ha experimentado al menos 2 incidentes de este tipo. Desafortunadamente, los detalles son desconocidos para mí, por lo que el fin del mundo podría parecerse a cualquier cosa. Pero se sabe con certeza que con la ayuda de SCP-2000 nuestra realidad se restableció. Es similar al botón de reinicio de una computadora. SCP-2000 es uno de esos casos en los que un objeto de clase Thaumiel es de hecho muy difícil de entender y también altamente clasificado. Se puede encontrar información general, por supuesto, pero los detalles importantes solo los conocen unos pocos. Incluso ver el archivo de objetos y los registros de contención requiere una autorización especial de nivel 4 entre 2000. De lo contrario, la persona que abre el documento cae bajo el escrutinio más poderoso. SCP-2000 es una instalación subterránea ubicada debajo del Parque Nacional de Yellowstone. La única entrada existente parece una antigua estación de guardaparques. Ha habido varios intentos fallidos de turistas de entrar al edificio. Sus defensas han sido tan efectivas que no es necesario tomar precauciones adicionales. Esto no es de extrañar, ya que el objeto fue creado por la propia fundación. Y el punto es que el complejo está diseñado para renovar a la humanidad en caso de un incidente de clase K. Es capaz de devolver todo el planeta exactamente al mismo estado en que estaba antes del comienzo del apocalipsis, aunque con muchos pequeños errores. Comencemos con la parte técnica compleja. Los sistemas más importantes para el funcionamiento del complejo se encuentran a una profundidad de unos 245 a 330 pies bajo tierra. El área total de las instalaciones es de más de 6 millas cuadradas. Tal escala se logró expandiendo el espacio multibucle pseudo-riemanniano por debajo del tercer subnivel. Los documentos técnicos para la creación de esta tecnología se han perdido después de uno de los usos de SCP-2000, pero el concepto general es el siguiente. Se crea una singularidad no gravitatoria que sirve como entrada a dimensiones de bolsillo adicionales. Si ocurre una falla, los niveles principales se aislarán automáticamente y funcionarán como antes durante aproximadamente 36 horas, mientras que el espacio multibucle en sí puede restaurarse a su forma original en 10 horas. El funcionamiento autónomo de tal gigante lo proporciona un generador geotérmico que aprovecha la actividad volcánica de la región. Como recordatorio, el pozo de lava de Yellowstone es un volcán enorme, por lo que en modo de espera, este generador es capaz de alimentar a SCP-2000 para siempre. Cuando es necesario activar el objeto, se utiliza un reactor que funciona como fluoruro de torio líquido. Lo sé, no está tan claro, pero tienes que aceptarlo. A pleno rendimiento, es capaz de funcionar durante unos 70 años. Según los científicos, se necesita entre 25 y 50 años para recrear por completo la civilización al estado del año 2000. Para ello, se cuenta con el procedimiento Lazarus 01. Y la base de datos SCP-2000 que contiene, por así decirlo, una copia de seguridad del estado de la humanidad, junto con los datos genéticos de cada persona y sus memorias, información sobre cultura, tecnología e incluso una copia de Internet. En una palabra, exactamente lo mismo que un progreso guardado en una computadora, con todos los archivos y configuraciones en un momento determinado. Para proteger estos datos de cualquier influencia y alteración anómala, se utilizan los anclajes de realidad Scranton y el sumidero temporal permanente Zangan hasta sacos, 2 de las supertecnologías de la Fundación basadas en ciencia compleja pero bastante común. En definitiva, protegen el conjunto de efectos de las distorsiones del espacio-tiempo.
No perderé tiempo hablando de entregas de alimentos y cambios de personal en SCP-2000, ya que hay más información interesante. El objeto se llama Deus Ex Machina. Esta expresión implica un desenlace inesperado que involucra un factor no presentado previamente en la historia. Ahora explicaré qué tiene que ver esto con SCP-2000. Si no se puede evitar un escenario de clase K, el primer paso es enviar una señal desde el complejo a todas las instalaciones de la Fundación. Cuando las zonas sobrevivientes, si las hubiere, confirman la funcionalidad, se inicia el procedimiento Lázaro 01. El personal de la Fundación ingresa una fecha para un reinicio temporal, y SCP-2000 lanza 500.000 replicadores homínidos Bragg Sartion. Estos son los escenarios que crean personas, individuos reales, completamente funcionales y no anómalos. La materia prima obtenida de fuentes subterráneas en el distrito se usa para hacer crecer el cuerpo, y luego la información sobre el individuo se toma de la base de datos. Se necesitan 5 días para crear cualquier persona de cualquier edad. Luego se implantan alucinógenos de clase G con datos de personalidad y recuerdos personales. Durante el día, el objeto puede producir 100.000 personas. Los empleados de la propia base y de la Fundación son los primeros en ser recreados, seguidos por los mejores especialistas en sus respectivos campos. Más de la mitad de los almacenes de SCP-2000 están llenos de maquinaria, materiales, equipos y almacenamiento de datos. En definitiva, los elementos esenciales necesarios para la rápida recuperación de la humanidad. Al mismo tiempo, los primeros millones de replicantes, es decir, personas, son conscientes del estado real de las cosas. Sus habilidades también se mejoran artificialmente según sea necesario para el renacimiento de la civilización. Se prohíben estrictamente otras intervenciones para el comportamiento masivo o la modificación de la conciencia, así como el uso de cualquier función y tecnología de SCP-2000 fuera del procedimiento Lázaro 01. El proceso de recrear el mundo se está acelerando exponencialmente junto con el crecimiento de la población. En paralelo, los principales especialistas de la Fundación trabajan en la falsificación de datos, incluidas las transmisiones de radio y observaciones astronómicas. Esto es necesario para evitar que la nueva civilización se dé cuenta del cambio en el tiempo. Una vez que todo el trabajo llega a su fin, la Fundación recurre a una solución de amnesia a escala global llamada TSKA-5. A partir de este momento comienza la cuenta atrás del historial actualizado. Como este es un evento colosal, seguramente habrá fallas y varias inexactitudes. Influye tanto en las personas individuales, incluida su desaparición de la memoria de los demás, como en el curso de la historia. Si bien todo el equipo de SCP-2000 se revisa de manera regular y exhaustiva, también ha experimentado fallas en el funcionamiento anteriormente. Una vez, por alguna razón desconocida, varios dispositivos de protección fallaron a la vez. Al mismo tiempo, comenzó el proceso de replicación. Durante 25 días de trabajo continuo, se crearon 10 millones de criaturas humanoides, pero no eran personas en absoluto. Su altura y tamaño del cráneo aumentaron y sus extremidades recibieron 6 dedos funcionales. El corazón de las criaturas resultó tener 5 cámaras, y el nuevo órgano desconocido emitió y recibió radiación en el rango de 2,4 a 3,5 GHz. Ninguno de los humanoides volvió en sí, y todos murieron al mismo tiempo 5 semanas después. Tras el incidente, algunos expertos de la Fundación intentaron averiguar si se trataba de una falla técnica, un sabotaje o una interferencia anómala. Otros estaban ocupados restaurando el funcionamiento normal de SCP-2000. Sin embargo, se sabe que nunca se renovó por completo entre 2008 y 2020, y aún no está claro cómo están las cosas ahora. Otro caso notable se registró en el territorio del objeto. Durante los trabajos de mantenimiento programado, el personal encontró restos humanos en descomposición. El análisis de las telas de ropa del cadáver mostró que tenían aproximadamente 450 a 700 años. Cerca del cuerpo había una insignia activa de la Fundación. Y adivina de quién, del Dr. Alto Cliff. Aunque el análisis de ADN, por supuesto, no mostró nada que valiera la pena. También había una nota en una bolsa sellada cerca. Solo contenía 4 preguntas sobre por qué y cuándo y cómo la Fundación decidió construir a SCP-2000. Sí, la cuarta pregunta era bastante filosófica. ¿Sabemos siquiera? Bueno, yo lo sé. Hay cierto objeto, una caja negra llamada la Flor. Está ubicado justo dentro del pozo de lava de Yellowstone y tiene la máxima estabilidad en el espacio-tiempo, por lo que SCP-2000 se colocó directamente sobre él. Además, la Flor ha servido como una especie de separador entre diferentes versiones de la realidad, pero uno de los científicos estaba haciendo experimentos cruzados con SCP-2000 y, según cuentan los clásicos del género, algo salió mal. La Flor comenzó a atraer universos paralelos que comenzaron a aniquilarse entre sí y el caos temporal y espacial reinó en el complejo mismo. La realidad fue salvada por un DM-Omega-7, la caja de Pandora, y 2 objetos anómalos, SCP-073 y SCP-076, también conocidos como Caín y Abel. Pero ha sufrido cambios significativos desde entonces.
¿Y qué exactamente? Puede que nunca lo sepamos. SCP-2000 está compuesto por maquinaria y tecnología muy compleja, pero lo que está claro es que no se debe jugar con el espacio y tiempo, ni tampoco con supervolcanes, eso tampoco se puede hacer. Como dice el refrán, si juegas con fuego, terminarás quemado. Hazme saber lo que piensas abajo en los comentarios. ¿Qué se vio potencialmente comprometido en nuestra realidad durante la desactivación de la flor? ¿Y se puede confiar en SCP-2000 para revivir la civilización? Ya que el objeto a veces sufre fallas significativas. Nos vemos.